Bien, queridos hermanos, tengan un feliz sábado, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Nos encontramos en esta tarde ya abordando el segundo tema de esta serie. Quiero comentarles que a esta serie hemos decidido agregarle un estudio más. Habíamos proyectado desde el inicio de la serie que fueran 5 estudios, pero hemos decidido agregar uno más y ese será el que impartiremos esta tarde o este día, el cual el título o lo hemos titulado La metodología en el tiempo del fin. ¿Por qué hablamos acerca en esta tarde de la metodología o por qué queremos exponer este tema antes de continuar con nuestros estudios acerca de las batallas entre el rey del norte y el rey del sur? El día de ayer podíamos ver cómo se realizó y cómo fueron las batallas literales, hablando bíblicamente acerca de Daniel 8:8 y Daniel 11, versículo 3 y 4 y del versículo 6 al 15, donde se desarrollan prácticamente las batallas entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero para poder seguir avanzando en nuestro conocimiento, en nuestro estudio profético, necesitamos entender esto de la metodología. Lastimosamente, hasta el día de hoy, y desgraciadamente, podemos decir que nos hemos alejado de la metodología correcta para poder comprender los temas en la actualidad. Sí, la iglesia tristemente ha adoptado otro sistema de enseñanza, el cual no es el que Dios nos dio desde sus inicios. Por eso es que hoy en día ustedes miran que muy poco se habla acerca de estos temas, porque la iglesia no ocupa la metodología que le dio a nuestros pioneros adventistas para poder difundir este mensaje. Pero hoy, cuando ha llegado el fin del mundo, Dios ha abierto de nuevo el libro de Daniel para que nosotros lo comprendamos. Como dice la palabra de Dios en Daniel 12, los entendidos comprenderán, pero también nos ha restaurado a utilizar la metodología correcta. El día de ayer mirábamos a través de la Biblia el espíritu de profecía, los escritos de nuestros pioneros y la historia universal, el cumplimiento de lo que aconteció en los días del Imperio Macedonio, de donde sacamos la historia o extraemos la historia que nos habla de ese principio, de ese origen, ese gran conflicto entre los reyes del norte y el rey del sur. El pionero Uriah Smith, en el libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la página 192, nos dice lo siguiente: cuando el imperio de Alejandro quedó dividido, sus diferentes porciones se extendían hacia los 4 vientos del cielo, al norte, al sur, al este y al oeste. Estas divisiones tenían especialmente estas direcciones cuando se les observaba desde Palestina, parte central del imperio entonces. La división que se hallaba al oeste de Palestina constituiría el reino del oeste. La que se encontraba al norte sería el reino del norte, la que se situaba al este era el reino del este y la que se extendía hacia el sur sería el reino del sur. Durante las guerras y revoluciones que siguieron a través de los siglos, cambiaron con frecuencia los límites geográficos o fueron borrados, se instituyeron nuevos, pero cualquiera o cualquiese que fuesen los cambios efectuados, estas primeras divisiones del imperio son las que deben determinarse
los nombres desde entonces llevarían esas porciones del territorio, o no tendríamos base ni norma para probar la aplicación. Nos continúa diciendo, y hoy nos dice el libro del profeta Daniel, pero también la Wikipedia online nos los corrobora, y el libro de las profecías de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, que fue la batalla de Ixo que tuvo lugar en el año 301 a.C. y se escribe en el curso de la Cuarta Guerra de los Diádocos entre el año 308 a.C. y el 301 a.C., es decir, de los sucesores de Alejandro Magno. Esta batalla enfrentó a las fuerzas coaligadas de, por un lado, Seleuco, emperador de Babilonia y de los Sápatras orientales, de Casandro, rey de Macedonia, y del Lisímaco, soberano de Tracia, y por otro, los ejércitos de Antígono y de su hijo Demetrio, que habían conseguido agrupar bajo su égida el Levante, Siria, Asia Menor y Grecia en el año 302 a.C. Vimos a través del estudio que Seleuco no tardó mucho tiempo en conquistar el territorio de Lisímaco y Casandro, de lo cual el libro de Uriah Smith de las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la misma página 192, nos dice: los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco, y su reino, que comprendía a Grecia y a Macedonia, quedó anexada a Tracia. Lisímaco a su vez fue vencido por Seleuco, y Macedonia y Grecia fueron anexadas a Siria. Estos hechos prepararon el terreno para interpretar el texto que estudiábamos, Daniel 8:8 y Daniel 11, versículos 3 y 4. El rey del sur, Egipto, iba a ser fuerte. Ptolomeo anexó a Egipto, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y muchas islas y ciudades. Así fue hecho fuerte su reino. Pero la expresión uno de sus principales de aquel introduce a otro de los príncipes de Alejandro. Debe referirse a Seleuco Nicator, quien, como ya se ha declarado al anexar Macedonia y Tracia a Siria, llegó a poseer 3 de las 4 partes del dominio de Alejandro y estableció un reino más poderoso que el reino de Egipto o el rey del sur. En este mapa podemos ver entonces las 3 partes que, después de la lucha o las conquistas de Seleuco a Lisímaco y a Casandro, Seleuco, de toda la porción del territorio que era el imperio de Alejandro Magno o el imperio macedonio o el imperio griego, se hizo de 3 partes del imperio, siendo el imperio de Seleuco muchísimo mayor que Ptolomeo. Ahora bien, aquí empezamos a entender y a comprender cómo nosotros hoy, en el tiempo del fin, necesitamos empezar a ver las profecías bíblicas y de qué manera Dios nos lo muestra. En 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 46, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo literal, y luego es lo literal. Nosotros tenemos que entender que las profecías bíblicas antes de la cruz se cumplieron literalmente. Y nosotros podemos encontrar muchas profecías que literalmente se cumplieron a lo largo de la historia antes de la cruz. Pero después de la cruz hay profecías que aún se siguen cumpliendo literalmente, pero hay profecías que necesitamos verla ya de una manera espiritual. Porque fuera difícil hoy encontrar, en el caso de las batallas que estamos viendo entre el rey del norte y el rey del sur, encontrar que los poderes que hoy quieren gobernar el mundo se encuentran en las regiones que en aquel entonces representaban los 2 reinos. Entendiendo
y partiendo del punto que hemos llegado a la conclusión de que quien quiera que gobierne Babilonia es el rey del norte y que quien quiera que gobierne en Egipto es el rey del sur. Sin embargo, cuando llegamos al tiempo actual o al tiempo del fin, como estudiantes de la profecía, no hemos de seguir considerando a los gobernantes literales de esas regiones como los representantes de los respectivos reyes. Tenemos que entender cuáles son los poderes gobernantes en el Babilonia espiritual y en el Egipto espiritual para poder identificar correctamente el rey del norte y el rey del sur. Entonces, si nos vamos a la Biblia y nos remitimos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y versículo 3, hablando del rey del sur, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Nosotros hacemos referencia aquí que estos 2 testigos eran la palabra de Dios, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero iban a dar testimonio bajo un tiempo donde la supremacía papal, los 1260 años de supremacía papal, iba a ser muy poco lo que el conocimiento de la verdad iba a poder saltar a la luz. Y hemos observado que esta historia de Apocalipsis 11 nos relata los sucesos que nos llevaron a la Revolución Francesa. Tanto que en el versículo 7 y 8 nosotros encontramos que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando se acercara el cumplimiento, el fin de los 1260 años o los 1260 días, que viene a ser lo mismo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y nosotros vemos que de alguna manera el papado, la Iglesia Católica, trató de ocultar, de aniquilar que la Biblia pudiese dar el testimonio acerca de las verdades de Dios. Y casi lo consiguió. Y dice que ese poder iba a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dice. Y dice que los cadáveres de estos 2 testigos estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si nos vamos al conflicto de los siglos, la sierva de Dios Elena G. de White nos dice, hablando de este periodo en la página 311 a la página 313, el periodo en que los 2 testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798, cumpliendo la profecía el fin de los 1260 días. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió tanto con el descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y de desconfianza. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año de 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iba a verse obligados a callar los 2 testigos de Dios, se manifestaría el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. Estas profecías se cumplieron de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución en 1793.
Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirán habiéndolo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes del mundo. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Entonces, la Francia atea en 1798 es el rey del sur. Recordemos que el rey del sur es quien posee el territorio de Egipto. Pero hoy, después de la cruz, estamos hablando en un sentido espiritual, ya no literal. Cuando nosotros vamos a la historia del rey del norte, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 26:7, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Como podemos ver en Ezequiel 26:7, la palabra de Dios, el profeta Ezequiel nos dice que Nabucodonosor es el rey de Babilonia, el cual viene del norte. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 17, versículos 4 y 5, leemos que la palabra de Dios nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. La Enciclopedia Católica nos dice lo siguiente. Los franceses tomaron Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamaron la República el 15 de febrero. Debido a que el Papa se rehusó al sometimiento, fue removido por las fuerzas de Roma la noche del 20 de febrero y llevado primero a Siena y luego a Florencia. A finales de marzo de 1799, aunque estaba seriamente enfermo, fue precipitado a Parma, Piacenza, Turín y luego sobre los Alpes. Y finalmente a Valencia, donde sucumbió a sus sufrimientos antes de que pudiese llegar más lejos. Y ese es el Papa Pío VI. Nosotros vemos aquí, en este pequeño párrafo que la Enciclopedia Católica nos dice, vemos que nos dice que Francia, la Francia atea, en 1798, el rey del sur le dio el golpe, le dio la herida mortal a el rey del norte, que era el papado. Entonces, el papado en 1798 era el rey del norte. Ahora bien, y aquí quiero detenerme un poquito. Lo que vamos a ver de aquí en adelante en el estudio es ver la metodología que Cristo usó. Porque Cristo va a comparar las historias y el mensaje de Cristo en su tiempo fue basado en esta metodología. Ustedes pueden leer los 4 evangelios y la metodología de Cristo para predicar o para enseñar era la parábola. ¿Pero qué es una parábola? Según la Wikipedia Online nos dice que una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. O sea, Cristo compara, en este caso, lo espiritual con lo natural, así como nos decía Primera de Corintios. Igual que sucede en tal caso, así sucederá del otro lado. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Así que cuando ustedes se van a los evangelios y muchas veces cuando va a comenzar la parábola, el Señor Jesús dice,
y el reino de los cielos es semejante a un hombre, es semejante a tal cosa, es semejante a esto. Él compara. De hecho, cuando se le acercó uno de sus discípulos y le dijo que le mostrara al Padre, le dijo, tanto tiempo no he estado contigo y no conoces al Padre. De hecho, mis queridos hermanos, prácticamente Jesús mismo es una parábola, porque Él es tanto un ser espiritual como uno humano. Si nosotros queremos conocer a Dios espiritualmente, necesitamos aprender a conocerlo naturalmente. La palabra de Dios nos dice que el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 1. Entonces, en la metodología que Jesús ocupó para poder enseñar verdaderamente cómo es el reino de Dios y enseñar cómo es el mensaje de Dios en el tiempo de él fue la parábola. De hecho, ha sido la metodología que Dios ha querido que nosotros, al estudiar las profecías al final del mundo, utilicemos. Ahora usted dirá, ¿y por qué la iglesia no ocupa esta metodología? No la ocupa simple y sencillamente porque la iglesia se ha alejado de los pasos y el entendimiento que Dios le ha querido dar y ha agarrado otra metodología mundana en la cual las personas que tienen el deseo de poder escudriñar la Biblia necesitan de un intérprete para que el intérprete les diga lo que Dios quiere decirle. Pero así como Dios inspiró a los hombres para que ellos, por medio de su Santo Espíritu, que son los profetas, pudiesen escribir la palabra de Dios, también el Señor dijo que el Espíritu nos llevaría a toda verdad y nos daría sabiduría y comprensión de lo que Dios quiere decirnos. Quiere decir que nuestro intérprete de las palabras de Dios, de la profecía, es el Espíritu Santo. Hay otra figura que nosotros pudiésemos ocupar y muy adelante, quizás en los estudios posteriores la vamos a ocupar, la cual es el quiasmo. El quiasmo es casi la parábola. Lo único que en el quiasmo, por definición, la Wikipedia Online nos dice lo siguiente. El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en otro orden contrario. Esto no lo vamos a utilizar todavía, pero vamos a ver más adelante cómo vamos a unir las metodologías para poder comprender y veremos que Dios nos dará más luz acerca de lo que Dios quiere decirnos en nuestros días. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 11 nos dice lo siguiente. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible, forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Como nosotros vemos, Jesús enseñaba de una manera con las cosas comunes de la vida, las cosas que conocía. En nuestro caso, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la historia. Y con la historia, Cristo nos va a dar a conocer lo espiritual. Nosotros al conocer, como tuvimos ayer el estudio, las batallas real, literal, entre el rey del norte y el rey del sur, o el reino seleucida y el reino de Ptolomaico, Cristo, a través de esta metodología de la parábola, donde vamos a comparar y contrastar, Cristo nos va a dar luz y nos va a dar respuestas para que nosotros sepamos en qué punto de la historia estamos colocados, cosa que muchos hemos estado todavía no sabiendo en qué momento pisamos de la historia del mundo.
Nos sigue diciendo la palabra de Dios. La escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que nos une al hombre con Dios y la tierra con el cielo. ¿Se recuerdan que en algún momento, en un estudio de la serie pasada, yo les dije que Dios le había dado a Guillermo Miller una cadena de verdades? Entonces, parte cómo descubrió esa metodología es a través de las parábolas. El estudio intensivo que Guillermo Miller tuvo para traer el mensaje por medio de los santos ángeles que guiaban la mente de él y dado Dios por Dios, comisionado por él para amonestar al mundo, es el mismo espíritu y los mismos ángeles que están guiando nuestro entendimiento en cada estudio que vamos teniendo. Eso lo que hace es que nos conecta a Dios, pero usando esta metodología. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Mire qué interesante. Cuando nosotros nos vamos a usar esta metodología de parábolas, lo que Dios hace es que motiva nuestro espíritu a investigar, a profundizar. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en nuestro corazón. Quiere grabar estas verdades en nuestra mente. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. En las enseñanzas en parábolas usadas por El Salvador se hallaba una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Nosotros buscamos una verdadera educación superior. Usemos la metodología que Dios quiere que usemos, las parábolas. Cristo podía haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Podría haber descubierto misterios cuya penetración habían requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y estímulo para la inventativa hasta el fin de los tiempos. Pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndole las puertas de las grandezas mundanas. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. Usando esta metodología, lo que nosotros hacemos es que conectamos nuestra mente a la mente de Dios y nos hace ver las cosas tal cual Dios quiere que las miremos. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifiesta en sus obras, en sus palabras y por sus provisiones. El profeta Isaías, en el capítulo 28, del versículo 9 al 13, nos dice lo siguiente. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, pues la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vengan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Si nosotros vemos, lo que nos dice aquí es que las historias bíblicas nosotros tenemos que verlas línea sobre línea, comparar una historia con otra historia. Guillermo Miller en su estudio que tuvo hizo esto y se halló que muchas de las partes de la Biblia eran abiertas y Dios se las regaló como joyas, al igual que él
hoy en nuestros días, Dios nos regala joyas del conocimiento y hoy más en abundancia. Gráficamente, el día de ayer pudimos constatar los años de las batallas entre los Seleucos y los Ptolomeos, así como cómo se vivieron las batallas. Eso lo encontrábamos en Daniel 11 del 6 al 15. Y podemos ver el gráfico en la línea profética cómo se fueron desarrollando. Del 281, que fue la primera batalla, el versículo 6, nos movimos hasta el año 198 a.C., que es el versículo 13 al 15, y vimos que en esos años, casi 100 años, pelearon los reyes seleucidas y los reyes ptolomaicos. Eso nos dice que al usar la metodología que Dios quiere que nosotros usemos, la parábola, y vamos a hacer un alto y vamos a reflexionar un poquito aquí. El término parábola significa comparación. Quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer a partir del próximo estudio, el día de mañana, vamos a comparar las historias de los reyes del norte y el rey del sur a la luz de la Biblia con la historia verdadera, la historia literal. Pero la historia literal ya nos va marcando los pasos de la historia verdadera. Eso es lo que vamos a comparar y contrastar. Y eso nos va a dar un parámetro para decir cuán cerca estamos del fin del mundo. Y estamos bastante avanzados, queridos hermanos. Miren parte importante de las reglas de interpretación de los pioneros. Dentro de las reglas desarrolladas por los pioneros adventistas encontramos las siguientes, 2, donde nos explican la aplicación de las parábolas. Esto lo podemos encontrar en los puntos de vista de las profecías y cronología profética del trabajo de Guillermo Miller. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras, símbolos y en parábolas. Y de esta manera las mismas cosas frecuentemente son reveladas vez tras vez. Decíamos anteriormente que la historia se repetía. Muchos creemos que los acontecimientos que vivimos en la actualidad son nuevos. No, simplemente se están desarrollando con otros actores. Anteriormente esa historia se desarrolló y eran otros los actores que vivieron en ese tiempo, por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, debe combinarlas todas en una. Entonces nosotros podríamos agarrar cada historia de la Biblia y ponerla una sobre otra y dibujar cada historia en una línea y veríamos que ha sido la misma historia, la cual Dios ha ocupado. La segunda, las parábolas son usadas como similitudes, comparación, para ilustrar temas y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras por el tema y la Biblia. Usando la metodología de las parábolas de comparar y contrastar, encontraríamos que al dibujar las dos líneas proféticas, que es Daniel 11 del versículo 6 al 15, que es las batallas literales entre los reyes seleucos y los reyes ptolomeos, podríamos compararlo con la historia que veremos el día de mañana, donde Francia es el más grande actor y hemos descubierto que era el rey del sur en 1798 y el papado, el rey del norte en 1798, y eso nos da un parámetro para saber cómo sucedían las batallas en ese tiempo. Mis queridos hermanos, es así como hemos llegado a la conclusión de este segundo estudio. Es mi más grande deseo que Dios amplíe nuestro conocimiento. Hoy Dios está abriendo muchas verdades que salen a la luz para que tú y yo podamos atesorarla. Feliz sábado para todos, queridos hermanos. Que el Señor pueda estar con ustedes. Es mi más grande deseo en esta hora.